Bueno, mi infancia se desarrolló en Gran Canaria, en el municipio de Santa Brígida. Nací allí, mis padres también, mis abuelos también. Mis abuelos eran, pues bueno, del medio rural. Mi padre aprendió el oficio de panadero que tenían y mi madre, que ya, como decía, pues en los censos seguramente parecía ama de casa, ejerció también varias cosas, una tienda de abasto y vendía pan en el negocio familiar. Y bueno, la infancia yo creo que muy feliz, hasta que a los 11 años me quitaron del colegio. A mí me gustaba mucho estudiar, porque bueno, al tener tres hermanos que eran varones, pues pensaban que ellos sí tenían que estudiar y la chica no. Y hasta ese momento, pues bueno, yo creo que insistí mucho en el tema educativo y logré, supe que había una emisora que se llamaba Radio ECA, que permitía la educación a través de la radio, y estudié en Radio ECA. Y muy bien, yo de hecho pienso que es un proyecto educativo muy importante el de Radio ECA, y de hecho en el 2001 hice una exposición de mujer y ruralidad en Gran Canaria, y uno de los paneles era precisamente sobre Radio ECA, porque en el medio rural y sobre todo en las mujeres, pues yo creo que ha tenido un papel muy importante. Voy a contar una del comienzo de mi carrera investigadora. Me dieron una beca de investigación para analizar la migración canaria a Venezuela, y estuve en Venezuela viviendo año y medio. Entonces, una de las primeras cosas que hice fue un censo de las asociaciones canarias. Contactaba con las directivas de los centros y me viajaba al estado que había. Entonces, algo que me sucedió al principio me siguió sucediendo durante ese tiempo y me enseñó bastante. Y era que yo llegaba, me veían, claro, bastante jovencita, sola, y se extrañaban. Entonces yo había reservado a lo mejor un hotelito y me decían al rato, llamaban a su familia seguramente. Dice que no se puede quedar sola. Usted viene a nuestra casa, yo he hablado con mi mujer, y usted se queda a nuestra casa, por favor, y tal, está invitada. Y eso me pasó siempre. Y claro, desde el comienzo fue algo muy importante, porque yo tenía la idea de la migración en aquel momento canaria a Venezuela con un perfil muy masculino. Y cuando llegas a las casas, ves que en muchas casas eran mujeres canarias, estaban casados con mujeres canarias, eran matrimonios endogámicos, en otros casos no. Pero eso me enseñó muchísimo y vi el papel de las mujeres en este proceso. Temas de socialización, el retorno, la adaptación cultural, todo esto fue muy importante. O sea, a mí me enseñó mucho en mi carrera investigadora, porque tú tienes que tener una mirada amplia en la investigación para ver todos esos ecos que puedes tener. Si yo hubiese investigado, no me hubiesen a lo mejor invitado a esas casas y hubiese visto todo eso, a lo mejor no hubiera sido lo mismo. Entonces me parece una anécdota interesante para ver el proceso de investigación. Porque la investigación me apasiona, y sobre todo en la trayectoria me ha gustado sobre todo la investigación más cualitativa y todo lo que es un enfoque más socioantropológico. Antes conté esa investigación primera en Venezuela, pero de regreso a Canarias, pues yo durante 8 años estuve con becas. Realicé trabajos sobre el medio rural en Gran Canaria para el gobierno de Canarias, eran becas precarias, por supuesto. También realicé trabajos bastante precarios en esa época. He trabajado para casi todas las administraciones, desde la local, el Ayuntamiento de Las Palmas, el Cabildo de Gran Canaria, la Diputación del Común, y ya allí realicé proyectos de investigación. En el Ayuntamiento de Las Palmas creamos incluso un área sobre investigación social. Entonces no es algo que fuera en la universidad. Lo que pasa es que luego ya cuando entré en la universidad, no tan jovencita ya, pues realmente la universidad me dio la estabilidad que necesitaba para crear ya líneas de trabajo e investigación. Pero bueno, la investigación siempre me ha apasionado. Las principales líneas de investigación siempre han sido migraciones y género. Lo que pasa es que en el camino ha dependido mi trayectoria, que no ha sido una trayectoria lineal, como han visto. Entonces, en el camino ha habido otros temas que se han unido. Por ejemplo, patrimonio cultural, que he trabajado bastante, y el tema de cooperación al desarrollo y políticas públicas, en ese sentido. En esa trayectoria que les cuento, pues afortunadamente la universidad me dio esa estabilidad y pude crear pues un grupo de investigación que se denomina precisamente Migraciones, Género e Identidades, Análisis y Evaluación de Políticas.
y ahí he podido participar en diversos proyectos, sobre todo con universidades latinoamericanas y africanas. En Latinoamérica, por ejemplo, he trabajado sobre todo, he dirigido proyectos con la AECID, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, proyectos en Cuba, en Venezuela, también en México, y luego ya otros más pequeños en Uruguay y Argentina. Y luego, posteriormente, cuando salieron líneas de trabajo de la AECID, hace como 14 años aproximadamente, pues presenté un proyecto de investigación con Mali, porque había conocido a gente de Mali en Europa precisamente, y comenzamos un proyecto sobre temas de género en Mali. Luego se continuaron con otros en Cabo Verde, y el último proyecto en el que he participado es el proyecto la red SIMPI, que denominamos, que es una red en políticas de igualdad en África. Y ahí tenemos, creo que 8 países y 12 universidades, ahora no recuerdo exactamente, pero aproximadamente. Y ha sido un proyecto largo, de aproximadamente, pues creo que 8 años, que ha sido bastante importante y ha creado una red bastante amplia en África sobre políticas de igualdad. Y en los últimos años, sobre el tema migratorio, es verdad que comenzamos con esa migración canaria en el exterior, pero hemos comenzado a trabajar hace ya bastante tiempo sobre las migraciones que tienen en la actualidad en Canarias. En ese sentido, el equipo de investigación trabaja sobre todo temas relacionados con migraciones y género, y también dirijo en la actualidad, desde hace como 4 años aproximadamente, una cátedra cultural en la Universidad de La Laguna, que es la Cátedra de Globalización, Migraciones y Nueva Ciudadanía, que no tiene como objetivo la investigación precisamente, sino lo que es la transferencia social, y realizamos sobre todo actividades que yo creo que son muy importantes para transmitir todas estas cuestiones al estudiantado y también a la sociedad. Pues para las jóvenes que luchen y trabajen por lo que quieren y por lo que les gusta en la vida. Yo normalmente en las clases les suelo decir que hay un autor, un sociólogo francés, Pierre Bourdieu, que dice que las sociedades son estructuras de diferencia. Yo les añado que son estructuras de diferencia y de desigualdades. Entonces, que eso lo tengan en cuenta en la vida. La ULL es una universidad que es de clase media, no es una clase de privilegiados, entonces yo creo que es importante que tengan en cuenta esas cuestiones. Yo estoy bastante en contra de esa idea de la meritocracia. Yo creo que es una falacia la meritocracia, y el verdadero mérito en las personas es saber de dónde partiste, cuál ha sido tu trayectoria y a dónde llegas. Porque claro, si partes de lugares de privilegio, tienes trayectorias de privilegio y llegas a lugares de privilegio. Entonces yo creo que se analicen de otra manera, que reflexionen sobre esas cuestiones, que en la vida, pues según dónde parten, pues bueno, que vayan intentando cumplir con sus sueños, con sus ilusiones. Unos llegarán, otros no llegarán, pero lo importante es que reflexionen de cuál ha sido, digamos, su lucha, ¿no?, para llegar a lo que quieren y lo que les gusta en la vida.